Buenas noches, médico. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí te logro escuchar. Buenas noches. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de manejo clínico de leptospirosis canina, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, la médico estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desea adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Ángela Parra González. Le doy paso a su ponencia. Ah, no, ya acabamos. Por eso dije. Hola, muy buenas noches. ¿Me confirman el audio y si me ven, por favor? Sí se le escucha, doctora. Sí. Sí se le Bueno, visualiza. ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos al curso sobre manejo clínico en leptospirosis canina. Esta ponencia de hoy tiene 5 módulos. El primero va a ser el impacto de leptospira en salud pública veterinaria. El segundo ítem va a ser formas clínicas. Acá pues me voy a enfocar uno en la parte de caninos y dos en la parte de humanos. Eh, el tercer módulo va a ser tratamiento médico y manejo para el paciente. El cuarto, manejo de complicaciones durante la parte de manejo intrahospitalario. Y quinto, protocolos de manejo y prevención, tanto para el hogar en conjunto para clínicas veterinarias. Entonces, para iniciar, por favor, les recomiendo que mantengan sus audios apagados y al final les estaré respondiendo las inquietudes que ustedes tengan respecto a la ponencia. Entonces, iniciemos. Entonces, el impacto más que todo de leptospirosis en salud pública, normalmente esta leptospira es una enfermedad de distribución mundial. Entonces, que afecta a los seres humanos y a la gran mayoría de los mamíferos domésticos y peridomésticos. Los perros suelen eliminar la leptospira por la orina y por ende se denomina una enfermedad zoonótica, que ya más adelante les explico por qué. Entonces, para hablar un poco de la leptospira y que la conozcan un poco, entonces, normalmente la leptospira que se maneja en caninos en conjunto con el ser humano, específicamente son tres, ¿sí? Que son como las más nombradas, pero por ende no cabe resaltar que de pronto hay más, ¿sí? Entonces me refiero a que la leptospira tiene unos serogrupos o unos subgrupos que por ende pues pueden llegar a transmitirse, que ahorita pues en este siglo y pues por el momento lo que llevamos de estudios, la más conocida pues es la Leptospira interrogans, la Leptospira canícola y la Leptospira icterohemorrhagiae. Normalmente estas tres son las que causan efecto tanto en el ser humano como en la parte de los caninos, que es el hospedador no definitivo, pero que sí nos, por ende, puede afectar la parte del ser humano. Por otro lado, pues estos serogrupos de este tipo de leptospiras se encuentran la pomona, bratislava, la gricotiposaba, perdón, gripotisopa, automalis, la bativia, ardio, australins, ceror y sonani. Entonces, estos serogrupos, en conclusión,
componen de 12 serogrupos en los cuales los pacientes pueden llegar a presentar lo mismo en el ser humano. Que por el momento las vacunas, como lo mismo ustedes se dan cuenta que para el plan vacunal más que todos los caninos, existen pues ocurren este tipo de leptospiras que son las más comunes que por ende pues nos han dado los siguientes síntomas y signos. Normalmente pues este tipo de leptospirosis contiene este tipo como tal de forma. Entonces, ella produce pues tanto en la parte caudal y craneal unas formas de ganchos terminales que son como tal, que poseen pues unos sensores como tal pues que me ayudan por ende pues a viajar por la vía linfática. Por otro lado, ellos poseen a nivel interno un cilindro protoplasmático que me ayuda como tal pues a cubrir un poco en conjunto con una membrana externa. Entonces, normalmente esta es como una espiroqueta, ¿sí? Que normalmente pues se va a trasladar de forma de S en conjunto pues con su forma circular, en conjunto pues con la espiroqueta, que normalmente pues al final tiene un flagelo axilar que me ayuda pues a que se desplace más rápido con ese movimiento de espiroqueta y en conjunto con los ganchos terminales con el fin pues de invadir un poco la parte de vías linfáticas que van a viajar tanto en el organismo del ser humano en conjunto con la parte de los animales domésticos o peridomésticos a nivel de la parte de manejo clínico en pequeñas especies. Entonces, normalmente, como les comentaba, eh, respecto pues a salud pública, vemos que aparte, pues conociendo un poco los serotipos o subgrupos en conjunto con la formación del conjunto pues de esta leptospirosis que es infectocontagiosa, normalmente cómo es la transmisión. Entonces, el impacto específico o el primer como tal receptor de que suele ser asintomático, es específicamente los roedores, ¿cierto? Entonces, el roedor es el encargado de portar esta enfermedad y ser un portador asintomático y que por ende esto me puede afectar a la parte ya sea del ser humano en conjunto, perdón, en conjunto con la parte de pequeñas especies, que pues es el que hoy vamos a hablar un poco más. Entonces, esta transmisión se puede ver de forma horizontal y de forma vertical. Entonces, cuando hablamos de este tipo de transmisiones, entonces, más que todo, pues el roedor, ustedes saben que pues es una especie que normalmente puede estar tanto en clima caliente como en clima frío o templado. Entonces, este tipo de vectores, que son estos roedores, suelen como tal ser plagas y que aparte, pues, no solamente pues afectan el tipo de la parte de leptospira, sino pues otro tipo de enfermedades, ya sea hemoparasitarias o cualquier tipo de enfermedad, porque pues es un roedor que normalmente esto conlleva hacia la parte como tal de varias especies de tipo de parásitos o entre otras cosas. Entonces, este suele estar en una, como tal, en una eh, cualquier zona, afectando específicamente pues a estos tipos de especies. Entonces, principalmente pues hablaríamos de la transmisión horizontal, ¿cierto? Entonces hablamos de que es directa o indirecta eh, en conjunto pues de este tipo de roedores. Entonces, como le digo, puede ser que este tipo de roedores esté en la zona, entonces la forma directa puede ser de pronto, más que todos los felinos tienden de pronto a cazar este tipo de ratones, ¿cierto? Entonces, hay algunos felinos que pues traen estos roedores a casa y puede ser, como les digo, esta transmisión, esto se deba a que el paciente tenga la enfermedad asintomática, pero el gato pues la traiga al hogar, ¿sí? Como tal, pues ellos no son portadores de esta enfermedad, los felinos no cuentan como tal con su sistema como tal
digestivo o asintomático para generar pues este tipo de hospedador final de la leptospira, que sí puede causar de pronto gastroenteritis o enfermedades de pronto digestivas, pero no a tal punto o crónico como el ser humano o como la parte de los caninos. Entonces, esta transmisión, más que todo de forma directa, vuelvo a la parte de los caninos, ellos conviven en algunas ocasiones con la parte de los caninos. Entonces, a través de la orina ellos pueden eliminar este virus. Entonces, en la parte como tal puede ser que ellos, uno, lamban al gato, ¿cierto? O que de pronto el gato, perdón, el canino se coma la materia fecal del gato. Entonces, allí puede ser de forma directa que el paciente se puede contagiar, ¿sí? Eh, que es de pronto un hospedador no definitivo, pero adyacente puede contagiar la enfermedad. O por otro lado, simplemente en algunas ocasiones donde los concentrados están con tapas abiertas o de pronto pues están en zonas un poco húmedas, los roedores pueden orinar directamente en la parte de los concentrados y allí de forma indirecta al momento de nosotros suministrar ese tipo de concentrados a nuestros caninos, se puede ver afectado el paciente en el momento, ¿sí? Por otro lado, la parte como tal en el hogar respecto al humano. Entonces, si mi paciente de pronto se contagió, nosotros estamos acostumbrados de pronto que al limpiar de pronto sus necesidades, tanto orina como materia fecal, no ponemos guantes, no nos lavamos las manos, podemos de pronto contagiarnos. O con el simple hecho de pronto, lo mismo como les comentaba, el roedor puede estar en cualquier parte, ¿cierto? Entonces puede estar en la parte de las verduras, como lechugas, en la parte de algunas verduras, llegan al hogar, pero de pronto nosotros no las lavamos y consumimos directamente el alimento así, sin lavarlo y tener los cuidados de prevención para hervir los alimentos. Entonces, así sería de pronto una manera indirecta de contagiar nosotros los seres humanos referente pues a este tipo de enfermedad que de pronto puede ser casi inusual referente a otros, ¿cierto? Por otro lado, esas serían pues las dos maneras indirectas. Entonces, llegado el caso, hay otras formas de transmisiones verticales. Entonces, normalmente cuando los pacientes, hay algunas hembras que de pronto en gestación, se me olvidó comentar, este tipo de enfermedades también me puede afectar a la parte de ganado en conjunto con los lechones o la parte de cerdos. Entonces, hay algunas ocasiones que de pronto la parte de los bovinos tienden a estar enfermos por este tipo de patologías, que puede ser igual de mortal a lo mismo que el ser humano o la parte de los caninos, pero de pronto, pues ellos que son productores de leche, también puede transmitirse al humano por el tipo de leche. Entonces, por eso es importante erradicar enfermedades más que todo en grandes especies. Allí sería otra manera que pueda contagiar, ¿sí? Lo mismo, se le suministra el concentrado, pero el roedor en grandes bovinos es de pronto más amplio, la parte de estos roedores, entonces orina la parte de estos concentrados y ellos se pueden enfermar. O simplemente el ratón pues orina en la parte de los sembrados, de las leguminosas, de las legumbres, y pues allí se pueden afectar. Por otro lado, de pronto hay algunas caninas en gestación que de pronto esto en algunos reportes han reportado pues que ellas pueden abortar, ¿sí? Pero de igual manera hay algunos algunos fetos que pueden transmitirse la enfermedad directamente a través pues del cordón umbilical. Entonces ellos pueden adquirir este tipo de patología, perdón, enfermedad infectocontagiosa directamente pues de la madre porque es como va a nutrir el cordón umbilical hacia la parte de hacia la parte de los fetos. Entonces, allí puede ser o que de pronto haya reabsorción fetal, pero en algunas ocasiones puede deberse a lo mismo, pero puede llegar al caso a afectarse. Y más que todo, pues ya les comento un poco la parte como tal eh, de, de cómo sería el contacto específicamente. Entonces, esas serían pues las dos maneras que se pueden contagiar en conjunto con la parte de animales peridomésticos, domésticos y en conjunto con la parte del ser humano. Entonces, por otro lado, ¿cómo sería de pronto la transmisión
en este caso para la parte de pequeñas especies. Entonces, uno puede ser por la orina, como les comentaba anteriormente, del roedor, ya sea en el concentrado o directamente de pronto en legumbres específicamente. La transmisión venérea que anteriormente la comenté, que es la misma de pronto transmisión horizontal, directa o indirectamente, a través pues de la placenta, que como les comentaba, puede ser que de pronto ellos nazcan con la enfermedad o haya reabsorción fetal o momificación, porque el virus puede causar este infarto o estrés fetal al momento pues de la madre estar en gestación. Por mordedura, en algunas ocasiones los roedores pueden llegar a generar esta mordedura, entonces esto sería de forma directa de la parte del roedor hacia el paciente o hacia el ser humano. Ingesta de tejidos infectados. En este más que todo de pronto algunos caninos eh, por hambre o de pronto por el olor a carne, ¿sí? En algunos pueden comer ratones directamente que estén infectados. También puede ser otro método de transmisión. O simplemente ingesta pues de agua contaminada o comida, como les mencionaba. Entonces, ¿qué pasa? Este sería el tipo de transmisión para hablar un poco y concluir la transmisión vertical y horizontal que anteriormente les mencioné. Entonces, como el virus, perdón, la leptospira es este infecto contagioso, esta espiroqueta contiene los ganchos terminales en conjuntos con el flagelo axilar que anteriormente les comenté, tiene la capacidad de, por ende, esparcirse o rodear la parte como tal del sistema de vías linfáticas y proporcionar que el paciente tenga acceso específicamente a la mucosa oral, mucosa nasal, genitourinaria y ocular, que son los primeros órganos que él puede penetrar directamente por ser flagelada y tener este tipo de ganchos terminales y ese axón, llegado el caso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ingresada la parte de esta espiroqueta o la leptospira a nivel interno, ya sea por contaminación directa o horizontal o hereditaria o vertical, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Específicamente el primer órgano que él va a afectar va a colonizar la parte de los túbulos renales. Entonces, recuerden que la parte de los riñones se compone de los túbulos renales, de la corteza y la médula de los riñones. Entonces, ella va a colorizar específicamente sus túbulos. Allí ella puede persistir hasta mucho tiempo, que hay algunos pues que no todos, pero la mayoría pues son sintomáticos. Es muy raro que el paciente de pronto sea sintomático, pero que puede ser portador. Entonces, si plenamente por la orina puede afectar tanto al ser humano como a otros tipos de especies caninas. Entonces, allí puede persistir, pero ahí es donde va a iniciar específicamente la infección. Luego, ingresar por cualquier de las áreas asequibles, se va a colonizar la parte de los túbulos renales. Luego de esto, empieza como tal a colonizar órganos aledaños. Entonces, el segundo órgano que va a colonizar es la parte hepática. Específicamente, pues en conjunto pues con los conductos biliares, me va a afectar generándome que el paciente se torne de pronto con signos clínicos que ya más adelante les comento. Entonces, luego de esto, la parte de este tipo va a generar o a colonizar, luego enseguida la parte del vaso, el sistema nervioso central, la parte ocular y el tracto genitourinario en específico completo. Y luego de esto va a colonizar la parte pulmonar, que van a empezar de pronto con hemorragias nasales o bucales o por ende tos con sangre. En algunas ocasiones puede generar aumento hemotórax, ¿sí? Líquido a nivel de la pleura a nivel pulmonar y que me puede estar afectando como tal el pulmón. Así es que sistémicamente se va de pronto el paso a paso que va a ingresar esta parte de esta espiroqueta o la leptospirosis a nivel interno de un canino específicamente. Entonces, ¿cuáles serían las formas clínicas que normalmente los caninos tienden a padecer? Entonces, como les dije, les expliqué un poco cómo la fisiopatología de cómo ingresa esta parte de leptospira a nivel interno. Entonces, luego de esto empieza con manifestaciones clínicas.
Entonces, estas manifestaciones clínicas tienen diferentes síntomas, que en algunas ocasiones nuestros síntomas diferenciales puede ser que el paciente empiece de pronto, como les comentaba, con ruidos respiratorios, con secreciones conjuntivales en conjunto con otras, y se tiende a tornar de este color. Como su segundo órgano es la parte hepática, suele ocasionar que la parte de las bilirrubinas eh, se vean afectadas en conjunto, que presente una anemia ictérica en el cual se ve reflejada la parte de la mucosa bucal, conjuntival, genitourinaria o en conclusión en toda su piel. Entonces suelen verse estos pacientes que están totalmente amarillos, aparte con secreciones y ruidos respiratorios. Entonces, sus signos clínicos o diferenciales los podemos de pronto descartar como un moquillo o una hepatitis viral canina, que normalmente son síntomas o formas clínicas que normalmente ellos se ven reflejados, pero pueden, de pronto podemos llegar a pensar, y es importante que nosotros pues hagamos una lista de nuestros diagnósticos diferenciales para ir descartando. De igual manera, estas enfermedades, tanto el moquillo y hepatitis viral canina, que son de pronto los diagnósticos más parecidos a la enfermedad de la leptospirosis, de igual manera, hay que tener pues en cuenta los riesgos tanto como médicos como la parte pues de otros pacientes sanos en la clínica que tengamos en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Normalmente los pacientes nos pueden llegar a tornar con estos síntomas clínicos, pueden llegar con una gastroenteritis. Entonces esta gastroenteritis pues viene con aumentos de vómitos prefusos, con emesis constantes, en conjunto con melena, que son diarreas líquidas de color sanguinolento y que tienen olor muy fétido. Por otro lado, la ictericia, color amarillento en todo su cuerpo. Entonces, como les comentaba, no solamente en la parte bucal, sino en todo su cuerpo. Por otro lado, hipertermias, aumentos de temperatura que siempre están en un rango de 38, de 39 a 40. Recuerden que una temperatura mayor a 40 o si persiste en esa temperatura les puede llegar a convulsionar el paciente. Y aparte porque el virus también me puede llegar a colonizar el sistema nervioso central y pueden llegar con convulsiones esporádicas y espásticas en el momento de la consulta. La orina suele ser oscura, ¿sí? Pero normalmente suele ser como, por así decirlo, la llamo como radiactiva, ¿sí? Es un amarillo más fuerte que el que se evidencia en la parte como tal de las mucosas. Puede ser igual y tiene un olor bastante penetrante, muy acidificante, que así de pronto la limpiemos, queda el olor penetrante en la parte de la baldosa o en donde el paciente haya orinado. O en algunas ocasiones se torna color oscura, de color igual que la melena, totalmente marrón. Y es lo mismo, el olor es bastante penetrante. Por otro lado, presentan una deshidratación casi yo diría que de un 8 a un 10%, que es bastante perfuso, una congestión de las mucosas. Entonces suele tener que los pacientes en el conducto lagrimal medio empiecen con secreciones de pronto de color amarillo o presenten eh, secreciones de color eh, como si fuera una lagaña, pero de color verde. Entonces allí es donde tenemos de pronto ese signo, que más que todos los moquillos, pues bueno, uno nos llegan con convulsiones, aparte con secreciones y con ruidos respiratorios. Entonces por eso es importante ir descartando. Entonces esa sería de pronto otra alteración de la parte como tal de congestión. Por otro lado, el letargo, el paciente por compensación de la hipertermia suele tener una respiración bucal en donde su boca siempre va a estar jadeando constantemente, pero por ende al momento de él ponerse de pie o en marcha es nula o el paciente queda totalmente postrado. Aparte, el paciente me puede generar una insuficiencia renal aguda por uno, pues la deshidratación que tiene el paciente, las pérdidas que ha tenido, y aparte porque después como les comentaba, el primer órgano que coloniza son los túbulos renales, que puede quedar latente en el momento, pero por ende después puede producir ese tipo de patologías. Y por último, llegaba al caso la muerte de nuestro paciente. Normalmente
para nosotros tener unos diagnósticos o podernos guiar, es importante pues que nosotros evaluemos. Normalmente el periodo pues de incubación en caninos se evalúa, los signos no empiezan de forma inmediata, ¿sí? Lleva un periodo de incubación más o menos a partir del segundo día hasta casi un mes, ¿sí? Puede durar el periodo de incubación, pero todo depende pues del sistema inmunológico del paciente. Recuerden que no todos los casos van a ser igual, porque puede ser que nuestro paciente pues sí tenga vacunas, entonces puede generar anticuerpos frente a este tipo de virus, pero aparte puede ser que mi paciente no tenga ninguna memoria o un sistema inmunitario adaptativo que cree memoria frente a este tipo de patologías y sea más fácil salir del cuadro clínico. Entonces, más adelante les explico un poco de las vacunas, que es prevención. Entonces, no todos los organismos van a actuar diferentes, pero más o menos el periodo de incubación de este virus es a partir del segundo día hasta casi un mes. Y que los pacientes pueden producir de pronto signos clínicos casi a la semana o a los 5 días o a la semana de primera fase que la parte de la espiroqueta haya ingresado a nivel sistémico. Normalmente estos casos, los pacientes, la mayoría, personalmente, pues fallecen, ¿cierto? Por tener de pronto este tipo de enfermedades. Pero entonces hay unos que se denominan de parte acá. Entonces, hay otros pues que se denominan siempre para nosotros tener un diagnóstico diferencial, pues tomar muestras sanguíneas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos el paso a seguir después de consulta? Entonces, llegado el caso, ustedes vean de parte visual como médicos que su paciente llega con de pronto secreciones, paciente totalmente amarillo, que de pronto huela, al momento de la orina huela fuerte. Entonces, es importante también nosotros cuidarnos. Entonces, al momento de la consulta, siempre tener tapabocas, guantes y por ende no cabe de más una bata que sea una bata quirúrgica que de pronto se pueda descartar después de la consulta. Entonces, así como lo mostré en la imagen, al momento de nosotros tocar la parte la parte bucal o examinar todo el paciente, tener siempre protección como los guantes, por lo menos para nosotros también cuidarnos. Entonces, después de esto, ¿qué exámenes nosotros debemos implementar? Entonces, uno, pues hacer una lista de diagnósticos diferenciales y descartar todo tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, en este caso, más que todo, pues hay el moquillo. Recuerden, pues, que también es una enfermedad viral bastante compleja, que no afecta al humano, pero sí nos puede afectar a otros pacientes que posiblemente pues estén en hospitalización o que el virus quede normalmente penetrado en fómites, ya sean objetos como las baldosas, las mesas o plenamente en objetos que vayamos a implementar. Entonces, lo ideal pues normalmente pues ahorita pues en medicina hay varias máquinas que son más sensibles frente a este tipo de virus. Entonces, lo ideal pues es tomar muestras, normalmente se pueden tomar con tubo tapa roja para descartar pues este tipo de enfermedades, pero en conjunto pues ya destacando este tipo de enfermedades, puede ser que hasta el paciente presente las dos en el momento y pues ahí complicaría un poco más el cuadro clínico. Pero por ende nosotros pues debemos realizar, que sería lo básico, un cuadro hemático, que es para evaluar la funcionalidad de glóbulos rojos, la parte de plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, normalmente un cuadro hemático con un paciente con leptospira, ¿cómo se puede ver reflejado? Entonces, tiene una leucocitosis con una neutrofilia. Leucocitosis, aumento de glóbulos blancos y disminución de la primera línea de blancos, que son los neutrófilos que están bajos. Por otro lado, se tiene que tomar una bioquímica sanguínea. Normalmente, pues, antes, pues, solo de pronto toman una aleta y una CRE para mirar funcionalidad del hígado y del riñón. Pero en este caso, nosotros debemos implementar una muestra clínica o una bioquímica sanguínea más completa, que nos ayude a guiarnos a ver cuál es el daño perfuso de mi paciente, porque estos dos exámenes solo nos va a evaluar por encima una de las tantas enzimas que tiene la parte de la funcionalidad de ambos órganos.
¿sí? Y que aparte, como les digo, no solamente me va a afectar pues estos dos órganos, sino aparte pues me puede afectar la parte pues del vaso, en conjunto pues con el tracto urinario y el sistema nervioso central. Entonces, un paciente se le debe implementar ahorita, pues ya hay parámetros de salud o bioquímicas de salud de hasta 24 parámetros, que nos evalúa todas las enzimas, cómo funcionan cada uno de los órganos, y ahí podemos ver reflejado qué cronicidad pues hay de pronto de afección a estos órganos. Entonces, allí podemos descartar si mi paciente tiene una azoemia o no, si aparte tiene una hiperfosfatemia. Ah, bueno, perdón. Entonces, se le toma la parte de la bioquímica, que se evalúa un completo examen de este tipo de bioquímicas. Normalmente se hace en tubo tapa roja, en los cuales no contienen ECTA, entonces quiere decir que se forma un coágulo sanguíneo, o hay otros tubos que son tapa verde que se pueden implementar para este tipo de exámenes que contienen citrato. ¿Sí? Son los dos tubos que podemos implementar para evaluar, para evaluar funcionalidad del hígado, del riñón, de la parte de páncreas, en conjunto con los electrolitos o máquina de gases. Entonces, en la parte como tal de la bioquímica, los pacientes me van a generar una azoemia en conjunto con una hiperfosfatemia, hiperbilirrubinemia, aumento pues de las enzimas hepáticas. Recuerden pues que está la GGT, la ACT, la ALT y la ALP, que son 4 enzimas que se evalúan. Aparte evalúa las globulinas y las albúminas, que pues por ende pues me ayudan como tal a restaurar eh, el tracto hepático en conclusión. Aparte, se debe tomar un examen que va a ser pues la parte de un parcial de orina, ¿sí? Que nos va a ver como tal esta afección a nivel renal, ya que, repito, se encuentran los túbulos renales, la parte de la leptospira. Tiene proteinuria, normalmente la orina no debe tener proteínas, isostenuria, hematuria, y por ende la densidad urinaria menor a 1100 o a 1800. Estos son los exámenes que nosotros vamos a implementar en clínica para ver qué daño hay internamente y saber pues el grado como tal que se encuentra mi paciente. Pero para nosotros poder descartar la única manera de saber qué tipo de leptospira tiene el paciente, recuerden que anterior, la primera diapositiva que les mencioné, pues está la leptospira interrogans, que tiene unos serogrupos, unos subtipos, como la canícula, el Icterhemorrhagiae y entre otros, que se puede detectar solamente con el PCR. Entonces, el PCR, para ustedes tomar esta muestra, esto se envía siempre con este tubo tapa roja, normalmente es el tubo grande que nos llena 5 ml de sangre para poder evaluar el PCR. Entonces, este como tal se manda en sangre, que es más específico, para que los lea el PCR, el cual se encarga pues de duplicar el ADN y pues mirar si sistémicamente se encuentra la parte como tal de esta leptospira. Por otro lado, también se puede enviar orina, que como les digo, pues se encuentra allí el primer órgano. Se puede mandar la orina en conjunto pues con el PCR para descartar que este virus para confirmar que el virus esté dentro del sistema eh, circulatorio de mi paciente, ¿sí? Normalmente estos PCRs pues se pueden mandar a laboratorios externos, pero ya más adelante les explico otras entidades que los pueden procesar. Entonces, en cualquier laboratorio que tenga de pronto este tipo, para evaluar este tipo de leptospirosis, se puede enviar. Lo ideal pues es tratar al paciente siempre con cuidado y mantenerlo aislado de otros pacientes mientras tenemos algún tipo de resultados. Pero nos podemos guiar, llegado el caso, con este tipo de patologías que es a nivel hepático, perdón, a nivel de hemograma y de bioquímica sanguínea, en segundo con el parcial de orina. Por otro lado, hablamos ahora de la parte de humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué normalmente a comparación de pronto con el canino podemos vernos afectados? Entonces, uno, pues es diferente el periodo de incubación.
en la parte de humanos también inicia a partir del segundo día, pero este va del segundo día hasta 20 días. Normalmente en caninos llega hasta el mes, pero entonces esta leptospira puede ser bifásica, aunque pues algunos pacientes tienen de pronto enfermedades monofásicas. ¿Qué quiere decir? Normalmente pues a nosotros también nos vacunan de pequeños frente a este tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos incubar un tipo de anticuerpos que podemos ver esto como tal afectados, ¿sí? Pero entonces, como les digo, la parte de las leptospiras hay varios serogrupos, que no todos pues que todos se nos pueden dar cualquiera de esos que existen. Entonces, bifásica quiere decir que pues el ser humano puede de pronto eliminar rápido el virus sin tener de pronto tantas sintomatologías y pasar por las dos fases, que es la fase 1 septicémica y la fase 2 que es la fase inmunitaria. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Entonces, cuando hablamos de la fase septicémica, que puede incubarse a partir del segundo día hasta el 20 días, entonces los humanos tienden a tener dolores musculares intensos en conjunto con escalofríos, hipertermia, presencia de tos, faringitis, dolor en la parte de respiración en conjunto con el tórax, eh, aparece de pronto exudado conjuntival. Entonces tienden a tener pues la parte de la esclerótica bastante roja en conjunto con bastante secreción a nivel del conducto lagrimal, tanto la parte medial o caudal del ojo. Por otro lado, esos son los externos. Al cuarto día, después de iniciar con la sintomatología, así el periodo de incubación lleve por lo menos 15 días, entonces empiezan con alteraciones sistémicas, específicamente en la parte del vaso. Entonces empieza a agrandar generando una esplenomegalia en conjunto con la parte de hepatomegalia que va a ser el hígado. Se tornan mucho más grandes estos órganos. Entonces, esta fase puede durar entre 4 a 9 días después de generar estas afecciones. Hay algunas, como les dije, la fiebre, igual que la parte de los caninos, empieza a verse aumentada casi hasta mayores a 40 grados centígrados y estas fiebres en algunas ocasiones nunca bajan. Entonces, ¿qué pasa? Pueden aplicar de pronto la dipirona, que es un antipirético, pero por ende, después de que se acabe el efecto de la dipirona, vuelve a tener fiebre y así sucesivamente. Pero por otro lado puede pasar la segunda fase que es inmunitaria. Entonces, normalmente esta fase se produce entre los 6 a 12 días de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, allí pues ya van a haber apariciones de anticuerpos en el suero. Entonces, recuerden que ya pues el sistema inmunológico crea memoria frente a este tipo de patologías. Entonces, allí es donde empieza a generar memoria con el tipo de anticuerpos que tenga. Sigue con los cuadros febriles, pero aparte empiezan pues con la parte de ocular. Entonces, en conjunto pues con la parte de exudado conjuntival, van a empezar con la irodociclitis. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ojo se tiende a ver así y los párpados inferiores y superiores tienden a inflamarse. Entonces, tienen fotofobia, irritación a la luz, aparte compromiso a nivel óptico en conjunto con alteraciones neurológicas. Entonces, ahí ellos van a empezar con tics involuntarios también del ojo o de la parte de su cuerpo en general. Y pueden presentarse luego con enfermedades hemorrágicas pulmonares, que allí el cuadro pues se va a volver un poco más crónico, porque pues lo mismo que la parte de los caninos que empiezan con hemorragia pulmonar, que ya es algo más crónico, entonces en el ser humano pues eso suele durar más o menos en un mes, que afecta la parte pulmonar, generando exudado de la pleura pulmonar y aumento pues de tos en conjunto con letargo y disminución o insuficiencia al caminar o a trotar. Entonces, esa sería la comparación. Si ven, pues es parecida a la parte de la sintomatología, solo que el periodo de incubación es diferente y se da en la parte del ser humano en dos fases, que es la bifásica que sale pues un poco más rápido y la otra pues que es monobifásica que es un poco más latente esta sintomatología del cuerpo.
¿Cuál sería pues el tratamiento? Más que todo pues para caninos, para tratar esta parte de leptospiras. Entonces, uno, si nosotros no tener un diagnóstico definitivo, eh, pues no vamos a instaurar el tratamiento, ¿cierto? Me refiero a la parte pues de antibiótico o en específico. Entonces, vamos a tratar la sintomatología del paciente. Como pueden ver anteriormente, los pacientes tienen que específicamente pues empiezan con émesis o con vómitos prolongados. Entonces, para tratar la parte de la sintomatología, podemos agregarles ondansetron o serenio, que son antieméticos de amplio espectro. La diferencia entre ambos es que el ondansetron me cubre solo 8 horas y la serenia 24 horas. La dosis que podemos implementar en caninos es 0,5 y la serenia es 0,1 miligramo por kilo. Provides son vitaminas por ese tipo de deshidratación de pronto crónicas, 2 miligramos por kilo. Cuando los pacientes tienen melena profusa, después de ustedes suministrar un antiemético, pasada 1 hora se le puede agregar algo oral, que sería un antidiarreico como el Bismopé, 5 miligramos por kilo. O también se puede agregar este antidiarreico vía intrarrectal para no suministrar nada oral por el momento, mientras le controlamos la parte de los vómitos. Cuando los pacientes me llegan con ese tipo de alteraciones hepáticas que suelen ser muy amarillos y que de pronto en conjunto con las bioquímicas sanguíneas se ve reflejado sencillamente de pronto una cirrosis ya por de parte irremediaria. En algunas ocasiones pasa. Yo manejo una curva que es a fluimucil. El fluimucil es inyectado o también se le llama N-acetilcisteína. Normalmente me gusta implementarlo mucho cuando hay radicales libres, afecciones pulmonares y afecciones hepáticas en este momento. Entonces aplico la curva por 3 días. La primera dosis es a 150, la otra dosis que sería el siguiente día, o sea, las 24 horas, 75 miligramos por kilo, y al tercer día la otra dosis que es a 35 miligramos por kilo. Estas dosis son plenamente endovenosas, ¿sí? Lo único que se puede solo oral, pues es el Bismopé, pero también se puede implementar vía intrarrectal. Por otro lado, la vitamina C, pues me ayuda mucho al pH, la regeneración de los túbulos renales o la parte renal, a 0,1 miligramos por kilo, omeprazol, un protector gástrico, 0,5 miligramos por kilo, y llegado al caso como la melena o la émesis tiene algún tipo de sangre, entonces compensar con un hemostático que sería el quercetor a 6,25 miligramos por kilo. Y me falta agregar para el cuadro febril, que va a ser la parte de dipirona. La dipirona en hipertermia la manejo a 28 miligramos por kilo. Llegado al caso, nos confirman la leptospira, se puede tratar con estos estos 3 antibióticos, que sería la parte de penicilina benzatínica en conjunto con la ampicilina o amoxicilina. La penicilina, la ampicilina y la amoxicilina se pueden implementar a dosis de 20 a 30 miligramos por kilo y la doxiciclina a 5 miligramos por kilo. Normalmente cualquiera de las dos, ya sea las penicilinas o la doxiciclina, se deben llevar un control por los 20 días que se incuba, perdón, por el mes que se incuba la leptospira para nosotros poderla regular. Entonces ahí pues debemos tener en cuenta y cuidar mucho pues aparte el daño que ya hay de la parte renal o hepática con los protectores en conjunto con este tipo de medicaciones que son bastante fuertes. Algunas penicilinas son de depósito por 3 días, entonces se puede cada 3 días aplicar las penicilinas. O si no, la ampicilina por un largo tiempo mientras se instaura la parte de este tipo de pacientes. Por otro lado, hablamos ahora, entonces, normalmente este sería pues el tratamiento según las sintomatologías. Si un paciente se complica, es ¿por qué? Entonces, uno, porque llegado al caso, el paciente pues llega en un estado casi irreversible por una cirrosis, por un daño crónico y por una deshidratación bastante compleja. Entonces, lo que siempre debemos evaluar es diario la parte de la fluoterapia.
Entonces, yo siempre digo que un paciente que es crónico, ya sea por cualquier patología, es importante siempre la hidratación en conjunto con la valoración cada 24 horas para saber si uno, la medicación que yo implementé como médico el primer día, tiene efectividad y hay evolución al segundo día, se puede seguir implementando. O si hay algún fallo, agregar o suspender el medicamento que instauré de forma inicial. Entonces, siempre pues evaluar, ¿sí? Entonces, siempre evaluar pues de pronto todos los sistemas. Recuerden que hay un sistema cardiopulmonar, un sistema genitourinario, un sistema ocular y todas las sintomatologías que tenga el paciente. Sobre eso pues voy a trabajar las complicaciones. Si su paciente no se hidrató con la primera hidratación que le coloqué, debo aumentar la parte de hidratación. Entonces, todo esto se va a ver reflejado en el paciente. ¿Cuál es el peso corporal que llegó mi paciente? Si se mantiene igual, si bajó más de peso, eso es lo que voy a implementar. Entonces ahí voy a implementar la parte de las kilocalorías días que como tal va a componer al paciente. La elasticidad de la piel si sigue con el retorno capilar y el tiempo de llenado capilar y cutáneo muy disminuido, seguir aumentando pues la hidratación y aparte pues no agregar una sobrehidratación, porque esos también son los contras que yo puedo implementar. ¿Cómo están sus signos fisiológicos, como su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria? Entonces ahí pues me doy cuenta si el paciente tiene dolor, si tiene una descompensación respiratoria que no me entre en alcalosis, pero todo depende de cómo ingrese mi paciente. ¿Qué cantidad de orina me produce el paciente? Toda la medicación endovenosa que implemente se tiene que ver reflejada por la orina en conjunto pues con tomas de muestras. Si al principio el paciente me llegó con este tipo de patologías, a los 3 días de pronto puedo volver a tomar otros exámenes, ya sean un hemático que es de base o los tubos de citrato que les comenté para bioquímicas sanguíneas o tubos taparroja. Y dependiendo de eso puedo evaluar qué otras patologías tiene. Pero en realidad el manejo de las complicaciones todo depende bajo la supervisión médica que yo implemente el tratamiento o instauración el primer día, que siempre lo evaluar cada pues, día. Y pues también depende de los cuidados que yo voy a implementar. Si cuando ya estabilice un poco el paciente, por lo menos 3 días o 5 días, ya el paciente puede ir a la casa con los respectivos cuidados, tanto para la parte del ser humano, o si por ende, pues de pronto el paciente pues aplica o requiere, pues llegado el caso, pues la eutanasia. Recuerden pues el foco de infección. Pero ya les comento un poco sobre esto. Respecto a la parte de hidratación, después de que el paciente ya salga de pronto del estado de deshidratación crónico, yo aplico esta fórmula básica que es para mantenimiento de 24 horas. De igual manera, no importa eh, si el paciente esto no tiene deshidratación. La fórmula es 30 por el peso más 70. Es una fórmula básica que me gusta implementar cuando los pacientes ya recuperaron pues todas las pérdidas, pero igual necesito seguir pasando medicación endovenosa y ese sería el total de líquidos que puedo implementar para no sobrehidratar mi paciente. Por otro lado, pues es importante suministrar la parte de líquidos, ya sean de pronto cristaloides, coloides o de pronto soluciones hipertónicas que me ayuden a implementar. Recuerden que hay solución salina, lactato de Ringer. Por otro lado tenemos dextrosas, que son glucosas al 5 al 50%, o por otro lado hay coloides que son como el gelofusín, plasma o transfusión sanguínea. Pero pues todo depende de cómo se vea reflejado el paciente y yo como médico lo puedo instaurar. Por otro lado, otra pregunta que me realizan mucho en consulta y que también de pronto como médico nos debemos implementar. Si mi perro o mi paciente ya tuvo leptospira, ¿se puede volver a infectar? ¿Ustedes qué creen? Los propietarios siempre tienen esa duda, pero entonces, como les comentaba al principio de la clase, que es importante pues que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Claramente sí. ¿Por qué? Recuerden que la parte existen muchos serotipos, no solamente va a haber una leptospira
icteria hemorrágica, sino van a haber hasta 12 que les comenté. Entonces, y hay diferentes grupos y diferentes bacterias. Que después de la recuperación de mi paciente de leptospira, ya sea de cualquiera de las 12, los animales solo son inmunes al serotipo que se infectaron de primera instancia o al original. Pero, como les digo ahorita, pues ese virus puede haberse mutado o puede verse a ver a otra y puede llegar a afectarse a otro serotipo. Y el paciente puede volver a recaer y presentar la misma sintomatología o de pronto síntomas nuevos que anteriormente no los implementó. Pero pues igual el cuerpo de pronto ya crea memoria, pero no para ese serotipo, pero sí para decir como que, oye, esto también es parecido a la leptospira, puedo combatirlo, pero no va a ser la solución de forma completa. Entonces, sí puede volverse a infectar. Lo mismo sucede al humano. De igual manera nos puede suceder a nosotros igual, tanto a los caninos. Nos podemos llegar a, superamos de pronto la parte de leptospira, pero como les digo, hay otros más subgrupos o serotipos aparte. En conjunto, pues, ¿qué debo hacer si le diagnostican leptospirosis a mi perro? ¿Sí? Entonces, yo como médico debo instaurar las siguientes recomendaciones, ¿sí? Uno, pues, decirle al propietario, ponerlo en balanza según, pues, las entidades a informar en conjunto, pues, con cómo está el estado del paciente y tener en cuenta el riesgo que corre el propietario en seguida con otros pacientes. Entonces, después de iniciar el tratamiento, ¿sí? Mi canino puede continuar transmitiendo el tipo de bacterias durante 6 semanas. Entonces, lo mismo sucede también en los humanos. En los humanos, pues dura menos, pero podemos contagiarnos con nuestro paciente durante 6 semanas. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros como propietarios o hacerles saber en cuenta a los propietarios? Entonces, uno, lavarse las manos después de estar en contacto directo con nuestro canino y con su orina. Entonces, hacer que nuestro paciente orine en un área donde pues la orina se seque rápido o tenga de pronto mejores sifones para nosotros poder evacuar el virus. Y no puede estar en contacto pues la orina con otras personas o otro perro. La luz del sol y el secado puede matar este tipo de bacterias, ya que pues ellas no están muy en contacto con la parte de luz directa o rayos UV, no, por ende pues no resisten mucho este tipo de luz. Siempre es importante usar guantes desechables cuando limpiemos la cama del perro o el área donde él vaya específicamente a orinar. Y siempre utilizar pues desinfectantes, más que todo a base de yodo o cloro que me ayuden pues a eliminar el virus que el paciente transmite a través de la orina. Siempre resaltamos la orina porque es en los túbulos renales donde procede. Entonces, allí es importante pues tener el cuidado específicamente, aparte tenerlo en cuarentena, que no comparta platos con otro paciente y que al momento de el orinar o hacer sus necesidades, tengamos un área un poco más limpia al momento pues de desinfectar, ¿sí? Y cuidarnos a nosotros que de pronto el paciente o que no nos vaya a caer orines o nos salpique en la cara o en mucosas que estén cerca en contacto con nosotros y poder eliminar el virus por la mente por un mes y en constante tratamiento. Por otro lado, es importante el protocolo de vacunación. Entonces, acá les dejo el control de vacunación, que es más que todo para caninos. De igual manera, pues les añadí el de felinos, que pues hay algunos que me los preguntan, que no quiere decir pues que a ellos les dé, como les dije anterior de la clase al principio, es más que todo me centro pues en la parte de caninos. Normalmente pues los caninos hay muchos planes de vacunación y diferentes marcas de laboratorios que normalmente ellos pues dejan un tipo de vacunas específicamente. Entonces, dependiendo pues de los laboratorios, pues nos podemos guiar en conjunto pues con ellos o que ellos pues nos guíen cuál sería pues de pronto el mejor método de vacunación
para poderles guiar, ¿sí? Normalmente el intervalo, pues entre cada vacuna, que en total pueden ser 5 o 6 vacunas, debe ser en un lapso de 15 a 21 días de acuerdo a la primera vacuna. La primera vacuna en los caninos es a los 45 días, pero es importante que antes de esta primera vacuna instauremos el periodo de desparasitación. La desparasitación se realiza a los 30 días de nacido y la primera vacuna a los 45. Entonces, ahí está la famosa pupi, que es la primera que se coloca. La pupi trae parvo más moquillo. Normalmente me gusta implementarla así, porque cuando trae solo parvo, pues de pronto ellos quedan expuestos a otro tipo de virus, que esta es un poco más completa. Les pongo este ejemplo de esta marca Novivac, que es muy buena, pero pues como les digo, hay varios laboratorios que ustedes pueden implementar, siempre y cuando pues traigan las vacunas completas. Hay otra que se llama la pentavalente, o también se llama DHPPI, en este laboratorio, que ¿qué trae? Trae moquillo, adenovirus 1 y 2, aparte trae hepatitis, parvovirus y parainfluenza. La siguiente vacuna es la hexavalente, también se denomina DHPPI-2, que contiene o más leptospira. Entonces, allí tiene tiene moquillo, adenovirus tipo 1 y 2, dos cepas de leptospira más el parvovirus. Normalmente en caninos, pues tiende a abarcar las 4 leptospiras que también nos da a nosotros los humanos, que por ende pues ayuda a generar anticuerpos. Por otro lado, se puede agregar la tos de las perreras y por último la rabia. O hay una que viene RL, que es eh, rabia más rabia. eh, y hay otra pues que es tos de las perreras, que también pues se conoce como bronchiséptica, que pues también es para eso. Entonces, apenas termine ese plan de vacunación, la anual sería Novivac DHPPI-2, que normalmente es la hexavalente, que son 5 en una, más la rabia, más la tos de las perreras. Se aplica anualmente. Y pues ahí les dejo la de los caninos como opción, porque a veces me la preguntan, entonces ahí les dejo la opción. Y por último, la prevención que debemos tener en cuenta, tanto más que todo nosotros los seres humanos y la parte de los felinos, perdón, de los caninos, es siempre, pues como les comentaba, lavar los vegetales, ya sea la leche, la parte de las verduras, lavarlas muy bien y siempre pues servirlas para que, pues como ustedes saben, los roedores pueden llegar a pisar o orinar este tipo de, de verduras. Siempre hervir el agua, no tomar agua directamente de la llave, y tampoco dejar que nuestros cachorros o nuestros caninos tomen agua de charcos o de pronto de ríos, porque pues allí pueden generar pues este tipo de, ¿qué? De leptospira por el roedor. Por otro lado, es importante la desparasitación, tanto de los caninos, el control de vacunación de ellos y también nosotros desparasitarnos por lo menos 2 veces al año y más si tenemos mascotas y estamos en contacto con ellos. Y por último, informar a las autoridades. Entonces, normalmente pues acá en Colombia está el IDS, que es para control de vectores o de ese tipo de enfermedades, para que pues no se propague este tipo de enfermedades tanto a otros humanos, recuerden que es zoonótica, más otras especies de caninos. Entonces, ellos son los encargados de proporcionar toda la información que nosotros querramos tanto al ser humano y podernos guiar también con ellos. Normalmente los PCRs, como les digo, se pueden implementar en cualquier laboratorio, pero normalmente las autoridades de salud los tienen que hacer gratis, porque de pronto son muy costosos, pero para nosotros o como el propietario son bastante costosos, pero para ellos, para obtener un control y de pronto no erradicar completamente de allí, sino que no se propague, entonces ellos lo proporcionan de pronto de forma gratuita o hacen descuentos con el fin de no proporcionar este tipo de patologías.
Entonces estas autoridades, uno se puede comunicar con ellos o diferente pues a la autoridad de salud que esté en su país, se pueden acercar y hablar con ellos o de pronto que los guíen referente a este tipo de casos. Normalmente, pues como les digo, la prevención tanto del humano como de ellos y llegado el caso que el paciente, llegado al caso, pues no esté en un estado signológico crónico, se pueda tratar, pero siempre con la mejor prevención. Y llegado el caso de que nosotros como seres humanos, atendiendo esta mascota, empecemos con este tipo de sintomatologías, pues acudir de forma inmediata a centros de salud, ¿cierto? Importante, pues lo que les digo de los roedores y de pronto que es importante la parte de ellos, de pronto no, pues tenerlos en casa, no alimentarlos, porque miren todos los estragos que ellos pueden causar. Y pues esto ha sido todo eh, referente a la parte de la clase de leptospirosis. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes, si alguno tiene alguna duda respecto a la ponencia. Recuerden pues que el audio ya lo pueden encender. En conjunto pues el chat ya está activo si ustedes desean escribir alguna pregunta. Bueno, muchachos, de pronto si todo quedó muy claro, pues entonces recuerden que todo el material de estudio se lo suministro a mi asesora. Ella se encarga de suministrárselo a ustedes a su correo, en conjunto pues con los certificados si ustedes así lo desean. Espero la clase haya sido de su agrado. Espero verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y espero tengan una feliz noche. Buenas noches, gracias. ¿Vale?